Listo. Entonces, nosotros ayer habíamos discutido el tema, bueno, varios temas. Principalmente estábamos ya comenzando con problemas de la ley de Coulomb, que son un poquito más elaborados. Entonces habíamos determinado por superposición la fuerza resultante sobre una carga sobre el eje X. Listo. Ahorita les voy a dejar un ejercicio que es un poquito más elaborado que este, definitivamente. Entonces, para que puedan practicar para el parcial ya ejercicios de este tipo, aunque ahorita vamos a ver, por ejemplo, las consecuencias de la simetría, es algo importante también para mañana poder pasar a otros temas un poquito más avanzados. Recuerden ver los videos de trigonometría y el video que les dejé sobre el producto de vectores, eso es muy importante. Bueno, entonces básicamente el problema que nosotros teníamos ayer era el siguiente. Vamos a definir de nuevo el problema. Teníamos una carga positiva aquí a una distancia A sobre el origen. Entonces, obviamente esta carga estaba en 0, A. Esta carga negativa acá está en 0, menos A. Y queríamos hallar la fuerza resultante, la fuerza eléctrica resultante que ejercían esas dos cargas sobre la carga Q. Para eso dijimos que íbamos a utilizar el teorema de superposición. Entonces, básicamente esto consiste en que primero nosotros analizamos el efecto que tiene la carga ubicada en 0, A sobre la carga en el eje X. Obviamente, como las dos son de igual signo, entonces un efecto de repulsión, ¿cierto? Entonces ustedes simplemente trazan una línea entre las dos cargas, una línea recta, la extienden para poder dibujar la fuerza F1, ¿cierto? Ahora vamos a considerar por separado, de eso se trata el principio de superposición, por separado. Consideramos la carga en el punto 0, menos A. Entonces, si nosotros consideramos esta carga por separado, esta carga ejerce una fuerza de atracción sobre la carga en el eje X, que nosotros la vamos a llamar la carga de interés, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es sumar los dos efectos por separado. Entonces, consideramos el efecto de la carga en 0, A y consideramos el efecto de la carga en 0, menos A. Y sumamos vectorialmente las dos fuerzas, ¿cierto? Entonces, básicamente que aquí lo que estamos haciendo, como vemos en el diagrama de la parte superior, es que estamos descomponiendo las fuerzas en componentes rectangulares en X y en Y después terminamos sumando los componentes rectangulares. Aquí lo que hacemos es que hacemos un análisis gráfico de la suma vectorial, ¿cierto? Entonces, como yo les expliqué ayer, para hacer un análisis gráfico utilizamos la regla del paralelogramo y proyectamos tanto, por ejemplo, esta fuerza que tenemos aquí, que es F2, la proyectamos en paralelo hacia acá, como también proyectamos la fuerza F1, que sería esta fuerza de acá. Entonces, a ver, esta fuerza la proyectamos hacia acá, formando así un paralelogramo. Y el vector resultante no es otro que el vector que une el punto de origen con el punto de encuentro de los vectores proyectados. Así obtenemos este vector que va en dirección menos y completamente. Entonces es la fuerza resultante sobre la carga que está en el eje X. Cuando nosotros hacemos algún tipo de análisis, entonces, sobre todo un análisis geométrico,
nosotros determinamos que por la simetría la componente en X de F1 es igual a menos la componente de X de F2. Por lo tanto, aquí vemos esto con claridad, queda 0. Y la componente en F, la componente en Y de F1 es igual a la componente en Y de F2. Nosotros podemos hacer, bueno, ayer nosotros hicimos varios análisis. Primero de todo, determinamos que la magnitud de las fuerzas es igual. Obviamente eso se debe a lo que nosotros llamamos simetría en física, ¿cierto? Esta carga menos Q está simétricamente reflejada con respecto a esta carga más Q. Entonces, digamos que de ahí nosotros podemos ver que van a haber muchas propiedades que van a ser iguales entre las dos fuerzas debido a esa simetría. Bueno, entonces aquí esencialmente esta simetría lo que hace es que ustedes háganse de cuenta que el eje X es como un espejo. Entonces básicamente que ese espejo refleja la carga más Q desde el punto 0, Y, perdón, 0, al punto 0, menos A, pero cambiándole de signo. Es como una reflexión, pero cambiando de signo, ¿cierto? Es una propiedad simétrica que nosotros podemos explotar para poder analizar este sistema. La simetría tiene que ver con que esta distancia, que yo voy a resaltar aquí en verdecito, es igual a esta otra distancia que voy a resaltar en azulito. Ese es el fenómeno especular del que estamos hablando. Y obviamente la distancia, eso hace que la distancia de cada una de ellas a la carga de interés sea igual. En ese aspecto hay una simetría completa geométricamente hablando con respecto a cada una de las cargas en el punto donde está ubicada la carga de interés, ¿cierto? Entonces, debido a que estos dos triángulos son iguales, ¿por qué? Tienen las tres distancias de los triángulos son iguales y la distancia que nos falta la comparten. Este lado lo comparten los dos triángulos. Por lo tanto, este ángulo, digamos que este es un ángulo alfa, tiene que ser igual a este ángulo alfa. Y este ángulo de acá va a ser 90 menos alfa, llamémoslo beta, donde beta es pi medios menos alfa. Entonces, este de acá también tiene que ser beta. ¿Cierto? Vamos a demostrar entonces que el ángulo que forma F1 con el eje X también es beta. No hablando en términos de cuadrantes, sino simplemente el ángulo que forma F con ya sea el eje X positivo hacia en dirección horaria o antihoraria, ¿cierto? Entonces, no importa. Aquí el F2, la fuerza F2 forma un ángulo de beta con el eje X en dirección horaria, ¿cierto? Entonces, pero F1 forma un ángulo de beta también en dirección antihoraria. Entonces, vamos a ver por la geometría que esos ángulos, que ese ángulo es beta. Básicamente, si yo extiendo esta línea por acá, yo puedo demostrar que este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales porque son opuestos por el vértice. Este es el vértice. Esta va a ser una línea que forma ese ángulo y esta es la otra línea que forma ese ángulo. Entonces, ambos son opuestos por el vértice, o sea que ese ángulo es beta. Listo.
Y nosotros ya hicimos el análisis el día de ayer con respecto a los cuadrantes. ¿Cómo queda cada uno? Según el signo del ángulo, ya sea de F1 o de F2, tomado desde la perspectiva de los cuadrantes, haciendo acá, por ejemplo, los ejes correspondientes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis de simetría y hacemos análisis de los ángulos, nos damos cuenta que F1X es igual a menos F2X y F1Y es igual a menos F2Y. Y acá pues, nosotros podemos ver las componentes de cada fuerza. Este problema lo deben de repasar en detalle. Aquí entonces hicimos el análisis angular. Debido a la simetría, concluimos que teta es igual a phi, obviamente porque ambos ángulos que nosotros teníamos allá eran beta. Acá los llamamos teta y phi. Y acá llegamos a la conclusión, obviamente utilizando solo la magnitud. Recuerden que utilizamos solo la magnitud. El signo de las cargas solamente nos sirve para determinar la orientación de la fuerza. Una vez hemos determinado la orientación de la fuerza, entonces ya una vez determinamos la orientación de la fuerza, entonces ya no tenemos que utilizar más el signo, simplemente la magnitud de las cargas que tenemos ahí. Entonces obviamente Q menos es menos Q, pero en valor absoluto, que es magnitud, multiplicada por Q da cual cuadrado. Por eso estas dos magnitudes son iguales. O sea que la magnitud de F1 queda siendo igual a la magnitud de F2. Entonces obviamente un último análisis que uno podría hacer después de determinar la resultante, esta fuerza de acá, que sería la resultante, un último análisis es tratar de revisar, debido a esa fuerza resultante, cómo es la aceleración sobre esa carga, ¿cierto? Aquí, básicamente, que nosotros podemos enunciar la ley de Newton, como tenemos acá. Y entonces el momento es igual a la masa por la velocidad. Entonces, por la regla del producto, esto es la masa por la derivada de la velocidad más la velocidad por la derivada de la masa. Pero en este caso el electrón está en reposo, por lo tanto tiene masa constante, ¿cierto? O sea que la derivada de la masa da cero. Y la derivada de la velocidad es la aceleración, o sea que esto queda como masa por aceleración. Entonces así la ley de Newton toma la forma de masa por aceleración. Ahora, de acá, entonces nosotros podríamos despejar la aceleración, ¿cierto? Entonces la aceleración queda siendo básicamente la fuerza resultante que nosotros tenemos ahí, que sería F total, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todas las cargas son iguales. Pues de esta forma, nosotros simplemente podemos ver que la fuerza resultante, como habíamos dicho ahorita, era igual a menos 2 por la componente en Y de la fuerza, ¿cierto? Entonces, en dirección J, pues la fuerza nos da este término de acá. Reemplazamos, decimos que las partículas estaban separadas por R igual a 2 por 10 a la menos 10 metros. Las cargas eran cargas del electrón, o sea, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y las masas eran las masas del electrón. De esta forma, nosotros podemos determinar cuál es la aceleración debido a la fuerza resultante. Siempre que hay una fuerza resultante, hay una aceleración, ¿cierto? Entonces acá determinamos que la aceleración es del orden, es 21 órdenes de magnitud mayor que la unidad. Listo. Profe, una pregunta. Señora.
dónde salió el -1? Ahí cuando dice aceleración igual a fuerza entre masa igual a -1 medio Ya. de masa. Porque, ¿dónde dice usted? En la segunda ecuación de la diapositiva. En esta. Sí, señor. Ahí donde dice -1 medio de masa. Porque la fuerza resultante va en dirección -J. Ah, ya, profe, gracias. Bueno. Ahora vamos a revisar el efecto, por ejemplo, de cambiar la carga eléctrica, ¿cierto? Entonces, si nosotros cambiamos la carga eléctrica, vamos a obtener el signo de la carga eléctrica aquí, en este punto, 0, -A. Entonces, obviamente, si aplicamos el teorema de superposición, ya la fuerza que antes esa carga ejercía atractivamente sobre la carga en el eje X, entonces esa fuerza se convierte ahora en repulsiva. Ahora tenemos dos fuerzas repulsivas. Cuando tenemos dos fuerzas repulsivas ahora, entonces, si utilizamos de nuevo la regla del paralelogramo, entonces obtenemos la fuerza equivalente completamente confinada al eje X. Entonces acá, solamente con cambiar el signo de esa carga, estamos rotando la fuerza equivalente 90 grados en dirección antihoraria. Vamos a hacer, obviamente, ahí el mismo análisis usando la ley del paralelogramo. Ahora la fuerza es igual a 2Fx. Las componentes en Y ahora son las que se cancelan. Entonces la fuerza resultante obviamente da 2 veces Fx en dirección Y, como podemos ver aquí, ¿cierto? Entonces ahí esto simplemente se reduce a ser una suma de vectores. Ahora vamos a estudiar algo, como les había dicho ayer, que es absolutamente importante, y esto tiene que ver con los órdenes de magnitud de la carga. ¿Qué tan grande es una carga eléctrica? Listo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del número de la carga del electrón, ¿qué tan grande es 10 a la menos 19 coulomb? Uno podría especular que eso es un número pequeño, ¿cierto? Entonces, pero realmente nosotros no sabemos con seguridad qué tan pequeño es ese número. Hasta que nosotros no lo coloquemos en contexto físico con otras cantidades, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar ese número en contexto físico para saber qué tan grande es. Y cuáles son los órdenes de magnitud característicos, por ejemplo, de la carga de un pedazo de papel, ¿sí o no? Entonces, así más o menos es como nosotros categorizamos los sistemas físicos. Entonces, vamos a hacer eso. Listo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un segundo. Entonces, hubo un físico de nombre Richard Feynman, un físico muy famoso. Entonces, Richard Feynman dijo una vez que si una persona, de cada persona de 70 kilogramos está mayoritariamente compuesta por agua, ¿cierto? ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? ¿Cómo, profe? ¿Están de acuerdo con que Una nosotros persona de 70 kilogramos. está mayoritariamente compuesta por agua? Pues se supone, ¿no? El cuerpo es 70% agua. No, creo. Más o menos 70%, sí. Eso depende de la persona, ¿cierto? Pero alrededor de 70%. Entonces,
Ahora vamos a hacer un análisis estequiométrico. Vamos a hacer un análisis estequiométrico de esa situación. Listo. Entonces, un mol de agua son 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno, ¿cierto? Bueno, entonces básicamente, si nosotros utilizamos la tabla periódica, nosotros sabemos que el hidrógeno pesa 1.078 gramos por mol. Aquí me equivoqué, el oxígeno pesa 15.99 gramos por mol. Igual esto no hace gran diferencia en lo que nosotros vamos a calcular, pero ese es un número que no está bien, es 15.99. Eso significa que el agua, aquí como nosotros la tenemos, debería de pesar alrededor de 19 gramos por mol, sino que yo utilicé aquí el número 18 porque me equivoqué ahí en el 15. Entonces el oxígeno pesa exactamente 15.903 gramos por mol, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos determinar el número de protones de una persona de 70 kilogramos, entonces nosotros decimos, hay por cada 70 por 10 a la 3 gramos, hay 18.0056 gramos mol, multiplicado por 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua por mol, multiplicado por 10 protones por cada molécula de agua. Entonces se va molécula de agua con molécula de agua, este mol se va con este mol y este gramos con este gramos. Y nos queda al final que nosotros en nuestro cuerpo humano tenemos 2.34 por 10 a la 28 protones, ¿cierto? Es una cantidad absurda de protones. Podemos mirar cuántos átomos tenemos nosotros, eso sería un poquito más difícil, pero podríamos hacer el cálculo. ¿Cuántos átomos tiene el cuerpo humano? ¿Cierto? Acá obviamente estamos suponiendo que el cuerpo humano está lleno de agua y obviamente no es cierto. Hay otras cosas del cuerpo humano que no son agua. Lo que pasa es que en el intersticio epitelial hay mucha agua. Ahora, si existe, ¿qué fue lo que dijo Feynman? Entonces, pónganle cuidado a esta hipótesis. Si existe 1% más de protones más de electrones que de protones en el cuerpo de un ser humano, se obtiene la siguiente carga eléctrica de exceso. Vamos a analizar cuántos electrones más, o más bien, esos electrones adicionales que tiene el cuerpo humano. Vamos a analizar qué carga eléctrica de exceso producen, ¿cierto? Porque obviamente aquí estamos hablando de que los electrones tienen carga negativa, o sea que el cuerpo humano estaría netamente o cargado negativamente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos decir que la carga de exceso es que el 1%, que es 0.01, por el número total de protones por la carga de protones, que es la misma que el electrón. O sea que tendría el cuerpo humano una carga de menos 3.4 por 10 a la 7 coulomb. Ahora la pregunta que nosotros nos queremos hacer es, si eso fuera cierto, ¿qué tan grande sería esa carga? Pues vamos a ver. Si eso fuera cierto, entonces vamos a considerar lo siguiente. Consideremos esta partecita de acá. Consideremos una fuerza de repulsión entre dos humanos separados por una distancia de R igual a 0.6 metros. Entonces, obviamente, escuchen una cosa aquí. Esta distancia es una distancia característica de nuestra experiencia humana. No estamos hablando ni de 10 a la 500 metros, ni de 10 a la menos 20, nada.
es una distancia muy característica de nuestra experiencia humana. O sea que vamos a ver cuál sería la fuerza característica si la carga de exceso de un ser humano fuera esta. Utilizamos la ley de Coulomb. Obviamente aquí hay dos personas. Una persona aquí y hay otra persona aquí. Esas dos personas están separadas a una distancia de 0.6 metros y tienen esta carga en exceso. Vamos a ver cuál es la fuerza de repulsión entre esas dos personas. Utilizamos aquí la ley de Coulomb en la forma que les había explicado ayer con 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Reemplazamos cada valor, el valor de epsilon sub 0, el valor de las cargas al cuadrado y el valor de la distancia que le separa al cuadrado, y nos da que la fuerza de repulsión entre los dos seres humanos es de 3.4 por 10 a la 25 newtons. Si nosotros no podemos colocar ese número en contexto, eso no dice mucho. Tenemos que poder contextualizar ese número. Para nosotros contextualizar ese número, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a mirar, por ejemplo, vamos a comparar esto con el peso de la Tierra, que es una fuerza también. ¿Cuál es la fuerza que la Tierra ejerce? Obviamente sobre el espacio, ¿cierto? Entonces, sobre el espacio en el que se encuentra la Tierra. Aquí entonces comparamos esta fuerza con el peso de la Tierra en newtons, que es W igual a masa por gravedad. La masa de la Tierra es 6.0 por 10 a la 24 kilogramos y la aceleración es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Da que la Tierra es el peso de la Tierra es de 5.8 por 10 a la 25 newtons. Es decir, la fuerza de repulsión entre estos dos seres humanos es del orden de magnitud del peso de la Tierra. Eso significa que si un ser humano, usted amarra un ser humano a la Tierra, si eso se pudiera hacer, si lo amarrara, por ejemplo, con un lazo, y hubiera otro ser humano a 0.6 metros de la Tierra en el espacio, esa persona podría levantar la Tierra. Eso obviamente es algo completamente ilógico, ¿sí o no? Por lo tanto, nosotros debemos de concluir que una carga de 3.7 por 10 a la 7 Coulomb no solamente es grande, sino que es enorme. O sea que obviamente esta no es una carga característica, ¿cierto? Es demasiado grande. Ahora podemos considerar, digamos, otros ejemplos importantes para hablar de escalas características. Entonces, por ejemplo, podemos preguntar cuál es la escala característica para la carga eléctrica de objetos macroscópicos como varillas de plástico o de vidrio o simplemente una esfera metálica, ¿cierto? Entonces aquí, como ejemplo, podemos considerar dos esferas de plata con una masa de 10 gramos cada una y separadas por una distancia de 1 metro. Por ejemplo, ¿cuál sería un valor de carga eléctrica realística para estas esferas metálicas de plata? Para ello consideramos una fuerza entre ellas que sea de magnitud realista, ¿cierto? ¿Cuál podría ser una fuerza característica en nuestra escala de experiencia? Por ejemplo, peso de una persona de 70 kilogramos es aproximadamente 0.686 por 10 a la 3 newton. Ustedes pueden, por ejemplo, ustedes pueden calcular el peso de ustedes. Entonces multiplican su masa por la aceleración debido a la gravedad y entonces obtienen su peso característico. Aquí hicimos ese cálculo. Por ejemplo, el peso de una persona es 120 kilogramos. Es 1.176 por 10 a la 3 newton. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos inferir
que un orden de magnitud realista es 10 a la 3 newton, ¿cierto? Entonces, eso es un orden de magnitud realista. Ahora, obviamente una esfera de plata es mucho más pequeña. Por ejemplo, nosotros podríamos imponer acá, es razonable imponer una fuerza de repulsión entre dos esferas metálicas de, por ejemplo, 1 por 10 a la 3 newton. Obviamente, eso implicaría que la masa de las esferas es aproximadamente del orden de los 50 kilogramos o lo que sea, ¿cierto? Entonces, dependiendo del caso, ¿sí o no? Entonces, podemos considerar este experimento en donde tenemos dos masas metálicas que están suspendidas de aquí. Entonces tiene, por ejemplo, esta esfera suspendida en fórmula de péndulo y esta otra esfera suspendida en fórmula de péndulo. Entonces, podemos aplicar acá, lo que podemos hacer es que podemos aplicar, obviamente, la ley de Coulomb, y si hacemos que las dos cargas, Q1 y Q2 sean iguales a Q, entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, Q cuadrado sobre R cuadrado. Multiplicamos acá todo, por lo tanto nos queda que Q cuadrado es igual a 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado por la fuerza, y a eso le sacamos la raíz como hicimos acá. Para hallar cuál sería la carga característica si la fuerza de repulsión entre ambas esferas fuera de 1 newton. Y hallamos que la carga característica en este caso sería de 3.34 por 10 a la menos 4 coulomb. Ese es un valor, el valor que yo le acabo de dar ahí, ese es un valor característico de una carga de un objeto. Obviamente, nosotros podríamos determinar cuántos electrones tiene ese objeto para que la carga sea de 3.34 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Entonces, o cuántos electrones tiene o cuántos electrones le faltan, dependiendo si la carga es positiva o negativa. Obviamente el número de electrones tiene que ser un número entero por el principio de la cuantización de la carga, ¿cierto? Vamos a ver otras escalas típicas de fuerza, ¿cierto? De algunos otros objetos. Van a haber objetos tan livianos que las escalas de magnitud o los órdenes de magnitud de la fuerza van a ser muy pequeños. Por ejemplo, libros. El libro guía del curso que tengo yo aquí en mi escritorio pesa entre 2 kilogramos y 5 kilogramos. Por ejemplo, si pesara 5 kilogramos, multiplicamos a 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, eso nos da 49 newtons. Esto es del orden de 0.5 por 10 a la 2 newtons, ¿cierto? Sigue estando cerca de los órdenes de magnitud de 10 a la 3 newtons. Ahora, si por ejemplo un computador, bueno, el computador mío no pesa tanto, pero pesa por ahí 7 kilos. Pesará 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, eso sería 98 newtons. O sea que esto sería algo como del orden de 1 por 10 a la 2 newton, por 10 a la 2 newton, ¿cierto? Entonces, podemos ver acá que en estos objetos la escala característica de fuerza es del orden de 10 a la 2 newtons. O sea, 2 órdenes de magnitud por encima de la unidad. Ahora vamos a mirar unos elementos de nuestra cocina que pesan entre 100 gramos y 500 gramos. Vale, que usted tenga algo en la cocina, una cuchara de esas de madera o algo así que pese, por ejemplo, 300 gramos. La multiplica por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y eso le da 2.9 newtons, lo que es aproximadamente igual. Espera un momentico. Corro para acá, 0.3 por 10 a la menos 1 newton. Esta diapositiva tiene un error, pero es que no me acuerdo dónde está el error. Ahorita vamos a mirar. Creo que era acá, pero no parece. Porque si yo corro la coma a un lugar hacia la izquierda, sí es 0.3 aproximadamente de ese orden. O sea que este orden de magnitud acá, lo que tenemos es que es de 10 a la menos 1 newton. O sea, ya hay una diferencia de 4 órdenes de magnitud entre la escala característica de fuerza del peso de una persona
que era 10 a la 3 newtons, y del peso de los elementos de la cocina, que son de 10 a la menos 1 newton, ¿cierto? Vamos a analicemos la sal de cocina un momentico. Listo. ¿O será que el error estaba en la multiplicación? Es que no me acuerdo. Venga, multipliquemos. Vayan ustedes multiplicando ahí. Si hay algún error en las multiplicaciones, me avisa. Sí, profe, el error es en la multiplicación. Ok, entonces, Es ¿por qué? 2940. 2940. Sí, señor. Sí, profe. 2940. Ah, o sea que ese orden sí no es tan pequeño, ¿cierto? Bueno. O sea que realmente si yo tengo 2000, a ver, 2940. Entonces si corro el punto 3, 1, 2, por ejemplo, 3. Entonces esto sería 2.9. Ah, no, no, no. Ya sé Pero cuál creo es. que también, Porque, no, 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 espera un momentico. No, porque es que esto tiene que estar en kilogramos. Sí, profe, ahí está bien, serían 0.3 kilogramos, ¿no? Y la Exactamente. multiplicación estaría bien. Sí, sí, la multiplicación está bien. O sea que ahí no hay ningún error. Porque recuerden, chicos, vea, todo esto, chicos, acá está en kilogramos. Esto también tiene que estar en kilogramos. Para que sean newtons, porque si no, ahí no serían newtons. Exactamente, para que puedan ser en newtons. Entonces, ahora vamos a mirar algunos gramos de cocina. Listo. Entonces, de sal de cocina, perdón. Entonces, la masa molar, por ejemplo, de la sal es 22.99 gramos mol del sodio más 35.45 gramos mol del cloro, dando una masa molar de 58.44 gramos mol. Ahora, vamos a mirar una cantidad de sal en 0.1 mol de cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que 0.1 mol de cloruro de sodio es igual a 0.1 mol por la masa molar, que es 58.44 gramos mol, se cancela mol con mol, y esto nos da 5.8 gramos de sal, ¿cierto? ¿Cuánto pesan 5.8 gramos de sal? Pesan 58 gramos, ¿cierto? 5.8 gramos, vamos a hacer la multiplicación, 5.8 por 9.8 y dividimos entre 1000, obviamente, porque esto tiene que estar en kilogramos, ¿cierto? ¿Eso cuánto nos da? Nos da 0.0568 y si corremos, yo creo que aquí está el error. Sí, este es el error. Porque si nosotros, a ver, si nosotros multiplicamos simplemente, multipliquemos 5.8 por 9.8. No. Entonces, ¿cuánto les da? Esto me da raro a mí. 56,84. Sí, exactamente. Entonces acá hay un error. Eso no es 56. 5.8 por 9.8. Eso es 56.84. Dividido eso entre 1000. Me da 0. Entonces esto es 0.0568 newtons. Voy Profe, a pero correr ahí la coma. sería por lo mismo. Sí, porque Corramos la está en coma. gramos. 1, 2. No, esta está bien. Está bien, porque yo la dividido por 1000 porque está en gramos. O sea que ustedes tienen que multiplicar esto Sí. 5.8 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿cierto? Y si ustedes utilizan eso, entonces les va a dar 0.0568 newtons, que es lo mismo que 5.68 por 10 a la menos 2 newtons, ¿sí o no? O sea que el peso de la sal de cocina
está en el mismo orden de magnitud o un orden de magnitud por debajo de los elementos de la cocina que, digamos, tiene un peso del orden de 10 a la menos 1 newton, ¿cierto? Nosotros podríamos concluir de acá, de este pequeño análisis, que nosotros acá tenemos pesos del orden de 10 a la 2 newtons, o sea, 2 órdenes de magnitud por encima de la unidad, y aquí tenemos 2 órdenes de magnitud por debajo de la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Entonces ahora vamos a mirar a partir, utilizando diferentes órdenes de magnitud. Vamos a mirar a ver cuál sería la carga característica de esas esferas dependiendo del peso, ¿cierto? Por ejemplo, si el peso es de 2 órdenes de magnitud por encima de la unidad, nosotros estamos obteniendo que la carga característica es de 1.05 por 10 a la menos 4 coulomb. Ahora, si el peso está en el orden de, o tiene 2 órdenes de magnitud por debajo de la unidad, o sea que es del orden de 10 a la menos 2 newtons, entonces obtenemos una carga característica para las esferas metálicas de 1.05 por 10 a la menos 6 coulomb, o sea, 1.05 microcoulomb, ¿cierto? Este orden de magnitud para la carga es un orden muy común que nosotros utilizamos en el libro, los microcoulomb, ¿cierto? Entonces eso, nosotros podríamos decir que los microcoulomb son el orden de magnitud de la carga de objetos tan pequeños como 0.1 moles de sal, ¿cierto? El microcoulomb realmente es una carga característica. Esta carga de acá es un poquito grande porque estos serían aproximadamente 105 microcoulomb, ¿cierto? O sea, 2 órdenes de magnitud más grandes que este 1.05 microcoulomb que tenemos acá. Pero estos objetos obviamente siguen siendo macroscópicos y esa carga sigue siendo característica. Una carga de una centena de microcoulomb, ¿cierto? Ahora, si nosotros continuamos comparando las escalas típicas de fuerza, masa y distancia, podemos llegar a la conclusión que una carga eléctrica característica para objetos macroscópicos está entre 10 a la menos 3 coulomb, ¿cierto? Esos ya serían 1000 microcoulomb, y 10 a la menos 9 coulomb, que eso sería un nanocoulomb, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esa carga de 3 por 10 a la 7 coulomb es supremamente grande, ¿sí o no? Pero la carga del electrón es supremamente pequeña, ¿cierto? Ahora, como dice acá, en condiciones extremas es posible obtener cargas sumamente grandes como de 1 coulomb, ¿cierto? 1 coulomb sería, por ejemplo, 1.000.000 de microcoulomb. Uno puede obtener esa carga, pero es muy raro que uno obtenga esa carga. Tiene que ser objetos que admitan una transferencia de carga muy grande, ¿cierto? Ni siquiera a veces con un rayo. O sea, un rayo puede, por ejemplo, cargar un capacitor. Bueno, la verdad es que no sé porque las cosas pueden haber cambiado mucho desde cuando yo estudiaba, pero era del orden de los coulomb. Entonces, y obviamente pueden haber otros elementos sumamente diminutos, o más bien otras cargas características diminutas como del orden de 10 a la menos 12 coulomb, ¿cierto? O sea que una carga eléctrica extrema sería, por ejemplo, de 1 coulomb para lo grande, y para lo corto sería de 10 a la menos 12 coulomb. Eso sigue siendo una carga supremamente grande comparada con la carga del electrón, ¿cierto? Listo. ¿Cuántos electrones se transfieren para dar origen a estas cargas características? ¿Cierto? Vamos a hacer el análisis. Por ejemplo, cuando se carga una esfera metálica,
con 3.34 por 10 a la menos 4 Coulomb, como teníamos en este caso. ¿Cuántos electrones se transfieren para que pueda existir este exceso de carga, ya sea que se ganen o que se pierdan, ¿cierto? Básicamente tenemos la carga que se transfiere dividido el número, dividido la carga en Coulomb por electrón, ¿cierto? Eso da 2.09 por 10 a la 15 electrones. Entonces, o sea, absolutamente masiva la cantidad de electrones que se transfieren para poder dar origen a una carga característica. Trillones, más que trillones de electrones, porque trillones son 10 a la 9, ¿sí o no? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros también podemos considerar esta otra situación. Para esferas de plata de 10 gramos, sabiendo que la masa molar de la plata es de 107.87 gramos mol y su número atómico es de 47. Recuerden que yo les expliqué que el número atómico es el número de electrones o de protones en un átomo neutro, ¿cierto? Obtenemos un número total de electrones de la siguiente manera. El número total de electrones que se transfieren en la plata, entonces serían 10 gramos. Ah, no, total de electrones, no, el número total de electrones en la plata, no que se transfieren, sino en la plata. 10 gramos de plata por 107,87 gramos mol. Obviamente aquí 10 gramos de plata son menos que un mol. Por 6.022 por 10 a la 23 átomos de plata por mol, el número de Avogadro. Por 47 electrones por átomo. Átomo se va con átomo, mol con mol, gramos con gramos, esto nos da dimensional, eso es un número, ¿cierto? Entonces, ahora para este caso, tenemos que la plata tiene 2.62 por 10 a la 24 electrones, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar la fracción de electrones transferidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? El número de electrones que se transfieren, que serían, por ejemplo, del orden de 2.09 por 10 a la 15, dividido el número de electrones total, que es 2.62 por 10 a la 24, esto da 0.79 por 10 a la menos 9. Entonces, por el principio de la cuantización de la carga, nosotros sabemos que se deben de transferir por lo menos un electrón. No ni medio electrón, ni un electrón por 10 a la menos 3, no, un electrón por lo menos. Por lo tanto, debemos expresar esta relación de esta forma. Que el número de electrones transferidos es igual al número total por 79 por 10 a la menos 11. Esto implica que de cada 10 a la 11 electrones se transfieren 79. O sea, obviamente que tampoco se transfiere mucho, pero sigue siendo para nosotros una cantidad macroscópica de electrones, aunque no sean muchos. Bueno, pregunta sobre este ejercicio de órdenes de magnitud. Profe, es que pues, al momento ahí donde hizo la operación de la que 2,09 por 10 a la 15 sobre 2,62 por 10 a la 24, a mí me da en la calculadora pues 7,9 por 10 a la 10. Entonces pues es necesario hacer lo que usted hizo, pues que obviamente se le agrega un 0, luego se escribe el número y luego pues entonces ahí sí queda la menos 9 y luego pues la elevó a la menos 11. O sea, no entiendo por qué hizo eso. Pues, a ver, miremos una cosa, Darcy, espera un momentico. Dividamos 2.09 dividido 2.62, listo. Entonces, si yo hago esa división,
me da 0.79, ¿cierto? Ajá. Ahora, entonces esto es por 10 a la 15 por 10 a la menos 24. 15 menos 24 es menos 9. O sea, queda exactamente esto que tenemos acá, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, hacer esto. Yo puedo decir que 0.79 por 10 a la menos 9 es igual a 0.79. Multiplico aquí por 10 a la 2. Multiplico por 10 a la menos 2 para que sea como si fuera 1, ¿cierto? Por 10 a la menos 9. 0.79 por 10 a la 2, esta parte de acá es 79, porque corro la coma a dos lugares, ¿cierto? Y lo multiplico 10 a la menos 2 por 10 a la menos 9, entonces da 10 a la menos 11. ¿Le parece o no? Sí, profe. Bueno. Listo. Entonces, vamos a hablar del equilibrio de fuerzas electrostáticas, ¿cierto? Entonces, este es un tema, como les había dicho, que es supremamente importante. Entonces, nosotros vamos a considerar el problema que habíamos realizado ahorita cuando cambiamos la carga o el signo de la carga ubicada en 0, menos A. Entonces ahora nos queda esta fuerza resultante, ¿cierto? Cambia la fuerza resultante sobre la carga Q. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer es la siguiente. Obviamente acá la carga Q queda acelerada en la dirección X positiva porque esa es la dirección de la resultante. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Necesito ver a todos Profe. participando en este punto, por favor. Esto es importante. Es importante. Si no entienden algo, espero que me pregunten acá. Esto es importante. Entonces, la aceleración, que es igual vectorialmente a la fuerza sobre la masa de esta partícula de acá, entonces iría también en esta dirección, porque la dirección de la aceleración y de la fuerza es la misma. Para que un objeto esté en equilibrio, ¿qué requiero yo para que un objeto esté en equilibrio? Una fuerza en sentido opuesto, profe. No, cuando yo hablo de equilibrio, requiero cuando un objeto está en equilibrio. Cuando la suma de sus fuerzas es 0. Exactamente, Luisa. Muy bien, un objeto está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que están actuando sobre él es igual a 0. Como esto es un vector es 0 si sus componentes son 0, o sea, si la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, para yo equilibrar esa masa que tengo esa carga que tengo que hacer, Sobre esa carga en específico, profe, sí, para yo tener esta carga en equilibrio, ¿qué debo de hacer? anexarle una fuerza en sentido opuesto a la que está haciendo la fuerza resultante, ¿no? Excelente, Danilo. Excelente. Vamos a colocar una bonificación acá por participación a Danilo y a Luisa. Entonces, a ver. Danilo. Y Luisa. Bueno.
Entonces, obviamente lo que acaba de decir Danilo es lo que nosotros vamos a realizar acá. Nosotros necesitamos una fuerza aplicada sobre esa carga, pero que vaya en sentido contrario para que se cancele con la fuerza resultante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para generar esa fuerza que vaya en esa dirección? Vamos a hacer dos cosas. Yo les voy a plantear una cosa y quiero que ustedes piensen en otra alternativa diferente. Yo puedo colocar acá, como hice, de hecho, una carga en verde negativa que ejerce una fuerza de atracción hacia el origen, ¿cierto? Una fuerza de atracción hacia el origen sobre la carga que está aquí en este punto en el eje X, ¿cierto? Si esa carga que yo coloco ahí Q menos es tal que FA más FB es igual a 0, entonces ya tengo la carga en el origen, la carga en ese punto sobre el eje X está en equilibrio. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, profe. No, profe. Ah, bueno, sí, profe, No, una. Sería lo mismo que colocaba una carga delante, pero que esta o sea, provoca una depulsión. ¿No sería lo mismo? O sea, una carga por acá positiva que genere esta repulsión, ¿cierto? Sí, señor. Excelente. Esa era la otra opción que yo les iba a pedir que buscaran, pero como usted dio la otra opción, entonces eso implica un buen análisis, Orlando. Entonces lo va a dar una buena bonificación. Muchas gracias, Orlando. ¿Usted, profe? Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, básicamente, la otra opción que yo estaba buscando es lo que acaba de plantear Orlando. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una fuerza de atracción colocando una carga por acá negativa, o podemos hacer que una carga que ubicamos a la derecha otra carga, esta carga sería una carga positiva, pues por lo tanto esta carga va a ejercer una fuerza de repulsión sobre Q. Lo que pasa, el único problema con esta otra opción es que nosotros tenemos acá, básicamente que tenemos que determinar esta distancia de forma tal que esta nueva fuerza de repulsión, debido a esa carga en verde, llamémosla la fuerza C, de forma tal que FA más FC sea igual a 0. Como esta fuerza de repulsión depende de esta distancia, digamos, X' entre las cargas, entonces digamos que esto puede ser un poquito más difícil calcularlo, pero el concepto que tiene Orlando es exactamente correcto, ¿cierto? Entonces nosotros obviamente hacemos aquí un diagrama de vectores, ¿cierto? Las componentes, como ya habíamos dicho, como esa fuerza FB no tiene componentes en X, perdón, no tiene componentes en Y, o tiene una resultante en Y igual a 0, esta sería F2Y, esta sería F1Y, y la suma de estas dos es 0. Por lo tanto, simplemente nos tenemos que preocupar por las componentes en X. FA, así como está ahí, FA coloquémosla en rojo. FA es igual a F1X en Y más F2X en Y.
Por lo tanto, nosotros necesitamos una carga eléctrica en el origen a una distancia x sub 0, que es la distancia a la cual se encuentra la carga de interés, de forma tal esa Q menos tiene que ser tal que estas dos fuerzas se anulen para poder que haya equilibrio, ¿sí o no? Entonces, obviamente, si hay equilibrio, estas dos fuerzas acá, esta suma de estas fuerzas, ¿cuánto daría? Recuerden que va en X y es F1X más F2X, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí esto sería 2Fx en I y FB tendría que ser menos 2Fx en I para poder que hubiera equilibrio, ¿sí o no? Obviamente, una cosa muy común que yo les puedo solicitar a ustedes que demuestren es que demuestren particularmente que algo está en equilibrio, no que hallen las condiciones para que algo esté en equilibrio, sino que demuestren que algo está en equilibrio. Les voy a colocar un ejemplo. Yo les podría decir que este es un triángulo equilátero, acá hay una carga Q, que no sabemos si es positiva o es negativa, eso es lo de menos. Acá hay otra carga Q y acá hay otra carga Q. O sea que hay un triángulo de cargas. Este triángulo tiene la propiedad de que es un triángulo equilátero. Todas las cargas se encuentran a la misma distancia, a una distancia A. Ahora, yo coloco una carga positiva en el centro de gravedad del triángulo, ¿cierto? Que es una carga de magnitud Q positiva. Esta Q sí es mayor que 0. Y les digo, demuestren que si yo coloco esa carga en el centro de gravedad del triángulo, esa carga se encuentra en equilibrio independientemente del signo de las cargas que hayan ahí. Entonces usted obviamente traza para saber esto, usted debe trazar las bisectrices a cada lado. Y las bisectrices, recuerden que se intersectan en el centro de gravedad. ¿Sí o no? Entonces, si acá, cuando las cargas Q sean positivas en los vértices, obviamente hay una repulsión, ¿cierto? Entonces, esta es una fuerza de repulsión debido a esta carga de acá. Esta sería una fuerza de repulsión debido a esta carga de acá. Y esta sería una fuerza de repulsión debido a esta carga de acá. Tienen ustedes que demostrar que la suma de esas fuerzas es 0, si eso está en equilibrio. Ahora consideremos que las cargas sean del signo contrario. Si las cargas son del signo contrario, entonces acá hay una atracción hacia esa carga, acá hay una atracción hacia esa carga, y acá hay una atracción hacia esa carga. Deben demostrar que también esa suma es 0. Pues piensen en ese ejercicio poderosamente, por favor. Piensen harto en ese ejercicio, no poquito, harto. Bueno, vamos a continuar con otro tema que tiene que ver también con equilibrio. Pues este es un ejercicio del libro. Entonces, este es un ejercicio muy Profe, elaborado. Hola. profe, una pregunta. Cuando las fuerzas están en dirección hacia el eje Y, también se hace el mismo procedimiento, ¿cierto? Sí, o sea, si por ejemplo, esa es una buena pregunta, Miguel. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí o no? Este sería el caso, Miguel, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, acá lo que habría que hacer es que tendríamos que colocar una carga negativa por acá que genere esta fuerza de atracción y por lo tanto la resultante sea igual a 0, siempre y cuando esta FB más esta F sea 0, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y ahí sería el eje X
como la carga neutral, o sea, la que usted dibujó ahorita, el 0, o es la de que me dice que FB. No, aquí está FB, como está menos, genera esta fuerza de atracción sobre la carga de interés que está aquí en el eje X. Entonces esta FB es la que produce el equilibrio. ¿Listo? Sí, señor. Profe, Señor. disculpe, respecto a eso, ¿no afecta mucho la distancia en que se coloque la otra carga Sí, claro. en plan de que, o sea, por Sí. ejemplo, ahí, ¿sí? O sea, usted tiene que jugar con la distancia y con el valor de la carga para que las fuerzas sean iguales. ¿Sí me entiende? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto vale esta F2 de acá? Recuerda que esto, necesitamos saber el coseno de ese ángulo y el seno. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pues básicamente que este ángulo de acá vale, si este ángulo es alfa y este es beta, beta es igual a pi medios menos alfa, ¿cierto? Entonces, beta, ¿quién es el seno de beta? El seno de beta es este valor A de acá dividido este R, ¿cierto? O sea, seno de beta es igual a sobre R. Coseno de beta es igual a X sub 0 sobre R. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, F1 de X va a ser la magnitud de F1 por el coseno de este ángulo, que simplemente va a ser X sub 0 positivo sobre R, ¿cierto? Entonces, F1Y va a ser negativo menos la magnitud de F1. ¿Por quién? Por A sobre R. Entonces, básicamente, cuando usted hace eso, usted le piden que haga lo siguiente. Entonces, F resultante es igual a F1X, perdón, F1Y en ese caso, más F2Y. Esta barrita no va acá porque esto no es un vector. ¿Sí o no? ¿Y esto va en qué dirección? En dirección menos J. ¿Esto cuánto vale? Esto vale la magnitud de F1, o bien menos la magnitud de F1 por el seno, por ejemplo, de beta. Como ya el cuadrante está incluido en el signo, entonces no tenemos que incluir ninguna otra información de los cuadrantes. Esto es en J menos la magnitud de F2 en J. La magnitud de F1 era igual a ¿quién? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q al cuadrado sobre R al cuadrado. ¿Quién es el seno de beta? El seno de beta es A sobre R menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q al cuadrado sobre R al cuadrado por, aquí me faltó seno de beta, por el seno de beta que es A sobre R, ¿cierto? Todo esto va en dirección J. O sea que esto es igual a, esto es lo mismo que esto, entonces simplemente es 2 veces, o sea que esto queda menos 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 por A Q al cuadrado sobre R al cubo. Usted lo que necesita es una fuerza que sea exactamente igual a esta. Usted tiene varias opciones para que la fuerza sea igual. La distancia, esta distancia a la cual, por ejemplo, usted coloca la carga por acá para que esta fuerza de atracción sea igual a la fuerza resultante, usted puede decir que usted va a tener, si la carga es igual, usted puede tener una fuerza, digamos B, que ahora esto está en J, una fuerza B que esté en J positivo, ¿cierto?
que, espera y verá, usted acá en este punto va a ubicar una carga Q más que sea igual a raíz de 2 por Q, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tendría usted ahí? Ah, no, raíz de 2 por Q, no, 2 por Q. Pero y verá. Esa carga sea igual a 2Q. O sea, el doble de la carga. Vale, cuidado. Entonces, por lo tanto, esta fuerza de acá va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 positivo por el producto de las cargas. Una carga es 2Q y la otra es Q, dividido la distancia que lo separa al cuadrado, ¿cierto? Entonces, obviamente, esa distancia que lo separa al cuadrado, esta distancia acá, digamos, R cuadrado en este caso tendría que ser igual a R al cubo sobre A, para poder que estas dos sean iguales, ¿cierto? Pues por lo tanto se puede decir que R es igual a R a la 3 medios dividido la raíz de A. ¿Sí o no? Por lo tanto, usted puede decir que R es simplemente igual a la raíz de R al cubo sobre A. Si este R de acá es la raíz de R al cubo sobre A, usted le va todo esto al cuadrado, estas dos fuerzas son iguales. Entonces acá, usted si la distancia entre la carga particular en el eje X y la nueva carga es esa, y la carga negativa que usted coloca acá es de magnitud 2Q, entonces esas dos fuerzas están en equilibrio. Ahí se igualan. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces tiene que hallar, digamos, esas condiciones ahí para poder que eso sea posible. Bueno. Entonces, ahora vamos a trabajar otro problema de equilibrio que es ligeramente diferente a estos. Es un problema más compuesto, es un problema más elaborado, es un problema que tenemos que hacer. Segundo, yo reviso una cosa. Entonces, este es el problema. Este es el problema 2.68. Por la tarde vamos a hacer el problema 2.69. Listo. En este momento vamos a hacer el problema 2.68. ¿Ok? Listo. Dame un segundo. Entonces, vamos a darle lectura a este problema. Vamos a utilizar las competencias que necesitamos para interpretar primero el problema, después lo vamos a argumentar y después vamos a proponer una solución, ¿cierto? Para utilizar las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. Listo. Bueno, entonces, ahora tenemos dos esferas cargadas suspendidas de un punto común. Es un péndulo de cargas eléctricas. Entonces, le voy a pedir el favor a alguien que me haga el favor y lea esto.
A ver. Eric, es tan amable y nos lee el enunciado. Dos esferas idénticas con masa M cuelgan de cuerdas de seda con longitud L. Como se indica en la figura, cada esfera tiene la misma carga, por lo que Q1 es igual a Q2 igual a Q1. El radio de cada esfera es muy pequeño en comparación con la distancia entre las esferas, por lo que pueden considerarse cargas puntuales. Demuestre si el ángulo θ es pequeño, la separación de equilibrio D entre las esferas es D igual a Q al cuadrado por L sobre 2pi, mu sub 0, Epsilon sub 0, epsilon. por M por G, elevado a la 1/3. Muy bien. Sugerencia. Si θ es pequeño, seno de θ es aproximadamente igual a la tangente de θ. Listo. Entonces, ¿cómo vamos digamos, atacar este problema? Bueno, aquí están las series de Taylor, tanto para el seno como para el coseno. Si θ es pequeño, entonces usted puede decir que los términos de orden superior son 0 para tetas pequeños. Y entonces, por lo tanto, seno de θ es aproximadamente igual a θ, coseno de θ es aproximadamente igual a 1. Y tangente de θ, que es igual a seno de θ sobre coseno de θ, pero como coseno de θ es aproximadamente igual a 1, seno de θ es aproximadamente igual a la tangente de θ, ¿cierto? Entonces, ese es el análisis que uno tiene que hacer en ese caso. Bueno. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, aquí tenemos básicamente este arreglo pendular de dos cargas eléctricas. ¿Qué decía el problema que leyó Eric? Decía que, entonces primero tenemos que mirar a ver qué podemos sacar del enunciado. Vamos a mirar el enunciado. Dos esferas idénticas con masa M cuelgan de cuerdas de seda con longitud L como se indica en la figura. Entonces acá ya tenemos que estas cuerdas son de seda. ¿Esas cuerdas son de seda qué son? ¿Aislantes o conductores? Aislantes. Aislantes. Muy bien, aislantes. Si estas esferas son metálicas, ¿son aislantes o conductores? Conductores. Conductores. Muy bien. Entonces, esa es la primera información que podemos sacar del enunciado. Seguimos. Cada esfera tiene la misma carga, por lo que Q1 igual a Q, por lo que Q1 es igual a Q2. Esa es otra información que podemos sacar del enunciado. Vamos a decir que Q1 es igual a Q2 y es igual a Q. No nos están diciendo la carga, el signo de la carga eléctrica. Realmente no importa, desde que las dos sean iguales no importa porque se repelen, ¿sí o no? Sí. El radio de cada esfera es muy pequeño en comparación con la distancia entre las esferas, por lo que se pueden considerarse como cargas puntuales, ¿cierto? Todo en física es muy relativo. Obviamente, estas esferas tienen determinado radio. Entonces, estas esferas van a ser como un punto si la distancia que las separa es mucho mayor que el radio, ¿cierto? Si la distancia que las separa es considerablemente parecida con el radio de la esfera, entonces ya no se pueden considerar como cargas puntuales. Ahí lo que uno tiene que analizar es cuál es la escala de longitud característica de este problema y compararla con el radio de la esfera. Si la escala de longitud característica del problema
es aproximadamente del orden del radio de la esfera, entonces las esferas no se pueden tratar como cargas puntuales. Pero si los radios de las esferas son mucho menores que la escala característica de longitud del problema, se pueden tratar como cargas puntuales, ¿cierto? Ahora, demuestre que si el ángulo teta, el libro tiene aquí un error para que ustedes sepan, el 21.68. Entonces, creo que en vez de teta tiene Q, ¿cierto? Entonces, si el ángulo teta es pequeño, aquí falta una ñ, ¿la separación de qué? De equilibrio. Muy bien, la separación de equilibrio D entre las esferas es, o sea que cuando las esferas están en equilibrio, esta distancia entre los centros de masa de las esferas es de D unidades. ¿Qué implica que esto esté en equilibrio? Que las dos esferas están cargadas con el mismo signo, por ende la fuerza va de repulsión. No. En general, ¿qué implica que estas dos esferas estén en equilibrio? Pues que la sumatoria de las fuerzas es 0. Que, pues, creo que aportando lo que mi compañero, como como se depelen, están haciendo fuerzas hacia atrás ambas, ¿no? No. Recuerden muy bien, el equilibrio, como acabo de decir Danilo, implica que la sumatoria de fuerzas en X y en Y sea 0, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar qué fuerzas actúan sobre cada esfera. Para poder aplicar este concepto de acá, necesitamos saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada esfera, ¿cierto? Entonces, coloquemos esta esfera de acá, por ejemplo. Si esta esfera está suspendida de una cuerda de seda, ¿qué fuerza actuaría sobre esa esfera debido a la cuerda de seda, por ejemplo? Una fuerza de tensión. Muy bien, Liliana. Una fuerza de tensión. Esta es una fuerza de tensión, ¿cierto? Obviamente nosotros tenemos que descomponer la fuerza de tensión en sus componentes rectangulares, ¿cierto? Entonces aquí, esta va a ser una tensión en Y. Y esta va a ser una tensión en X. Muy bien. ¿Qué otra fuerza tenemos que incluir acá? Se podría decir que hacia abajo la del peso. ¿Quién dijo peso? Luisa. Liliana. Ah, Liliana. Sí, Liliana, muy bien. Entonces tendríamos acá una fuerza W igual a masa por gravedad. Profe, ¿y la normal también se considera? No, porque esto no está apoyado sobre ninguna superficie. Ah, sí, señor. ¿Qué fuerza nos faltaría ahí para completar el paquete de las fuerzas?
La de repulsión. Excelente. La de depulsión. Sí, señores. Habría una fuerza eléctrica de repulsión en esta dirección. Solo nosotros con considerar este diagrama de cuerpo libre, ya con eso tenemos. Entonces tenemos que decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? ¿Quién me dice cómo es esa sumatoria de fuerzas? 0. Sí, es 0, pero con las fuerzas que tenemos acá primero. Sería la W, que sería la fuerza que se ejerce hacia abajo, y sería la tensión en Y. No, pero esas serían Ah, las fuerzas en Y. en Y, sí, Tensión en perdón, lo dije al X contrario. Pero no importa. Hagamos eso que usted dice, Luisa. Muy bien. Entonces sería TY menos masa por gravedad igual a 0, ¿cierto? Sí, señor. Y en X. TX menos FC. ¿Quién dijo eso, Orlando? Yo. Jackson. No, ¿cómo que yo? Tiene que decirme el nombre. Bueno, vamos a colocar unas bonificaciones por participación. Estuvo muy bueno. Muy buena la participación. Entonces vamos a comenzar con Jackson. Luisa. Y Liliana. Bueno, bien. Entonces acá ya tenemos estas condiciones. Tenemos que Tx menos la fuerza de repulsión tiene que ser igual a 0. Y que Ty menos el peso tiene que ser igual a 0. Ahora, pero nosotros tenemos dos variables Tx y Ty que las podemos expresar como la magnitud de la tensión por el ángulo. Entonces, obviamente, si nosotros consideramos la geometría de este problema, nosotros podemos decir, por ejemplo, que esto de acá sería, por ejemplo, un triángulo y que esto de acá sería otro triángulo, ¿cierto? Por los teoremas de la geometría, este ángulo teta de acá y este ángulo teta son iguales porque estas dos son paralelas y están cortadas por una transversal, ¿cierto? Ya que estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, de acá sacamos que hay un triangulito con este cateto TY, este TX y esto es teta. Y esta es la hipotenusa T, ¿cierto? De acá nosotros podemos sacar, si aplicamos trigonometría, que TY es igual a T cos teta y TX es igual a T sin teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Señor. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, básicamente, que si nosotros aplicamos el análisis, después de haber hecho que el diagrama de cuerpo libre en la figura y sabiendo que en condiciones de equilibrio imponemos la sumatoria de fuerzas igual a 0 en cada componente, pues escribimos que la sumatoria en X, esto aquí es Tx, menos Fe, entonces esto sería T seno de teta. ¿Quién es Fe? La fuerza de repulsión, como las cargas son iguales, simplemente es la constante de Coulomb por la carga al cuadrado sobre la distancia que la separa al cuadrado, que es d al cuadrado, y obtenemos esta expresión de acá. Lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y. Esto aquí sería TY menos MG igual a 0, ¿cierto? De esta expresión de acá despejamos T igual a masa por gravedad coseno de teta, ¿cierto? Y reemplazamos T en esta ecuación de arriba. Pues por lo tanto esto es T seno de teta, pero T es esto, o sea que esto queda esto de acá
que es la T que acabamos de despejar, por el seno de teta menos la fuerza de repulsión. Este seno de teta sobre coseno de teta queda como tangente de teta. Seno de teta sobre coseno de teta queda como tangente de teta. O sea que esta ecuación de acá nos queda ya libre para trabajar con ella. Listo, entonces hacemos la aproximación. Habíamos dicho que la tangente de teta era aproximadamente igual a seno de teta para teta pequeño, o sea, para un teta, sí, simplemente coloquemos pequeño. Entonces, y vamos a recordar que la constante de Coulomb se puede expresar como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. De esta forma, nosotros podemos despejar de aquí de esta ecuación que tenemos y escribir que la masa por gravedad por el seno de teta es igual a Q al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 d. Ahora tenemos que recordar qué es lo que nos pide el problema. Lo que el problema nos pide es que debemos de demostrar que d es igual a, ya me olvidó, Q al cuadrado L sobre 2 pi epsilon sub 0 masa por gravedad a la 1/3. Dicho de otra forma, el problema nos está pidiendo que encontremos que d al cubo es igual a Q al cuadrado L sobre 2 pi epsilon sub 0 masa por gravedad. Pero nosotros aquí tenemos, digamos, no tenemos todo lo que necesitamos para solucionar el problema. Entonces, vamos a revisar una cosa. Vamos a comenzar por esto. Nos piden d al cubo y aquí tenemos d al cuadrado. ¿Sí o no? Pero ya tenemos epsilon sub 0, tenemos pi, tenemos masa por gravedad y tenemos Q al cuadrado. ¿Qué nos falta ahí, chicos? ¿Quién me dice? La longitud. Excelente. Nos falta la longitud. Entonces falta L, ¿sí o no? Y obviamente nos falta un D para que esto sea D al cubo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién dijo que falta la longitud? No escuché. Liliana. Liliana, bueno. Entonces, ahora, ¿y qué sobra? ¿Qué sobra? ¿Qué sobra de El esta? seno de teta. Le El falta- 2 pi. No, el seno de teta. Muy bien, eso significa, si nosotros analizamos cuidadosamente la situación, que tenemos que expresar a seno de teta en términos de L y de D. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Entonces, básicamente, aquí lo que podemos deducir nosotros es que se elimina el seno de teta. Este debe ser sustituido de alguna forma por un factor proporcional a D sobre L, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde podemos poner esa expresión para el seno de teta? La respuesta es del diagrama de las dos esferas suspendidas de la cuerda de longitud L. Vamos a ver. Con los triángulos, ¿no? O sea, Sí, exactamente, acá por los triángulos. Entonces vamos a hacer ese análisis, pero ahora con el triángulo grande, no con el triángulo pequeño de las tensiones y no con el triángulo grande. Básicamente lo que nosotros tenemos acá es esto. Tenemos que aquí hay una distancia de equilibrio de... profe, una pregunta, disculpe. No Señor. es lo mismo, o sea, no se puede trabajar
trabajar con, puede ser así, con una de las masas, o sea, como puede ser así con la mitad, Sí, porque sería simplemente al final, sí, pero habría o que sea, no sé si me analizar. explico, o sea, Sí, porque sí. se supone que es misma masa, mismo peso. No, 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 pero eso no tiene que ver acá. Esto es un problema geométrico. ¿Usted se refiere a que para la sumatoria de fuerzas es una sola masa o qué? O sea, O, sí, si, algo así de que o no sea simplemente lo mismo un trabajar lado con del una sola triángulo. masa y... Si es que estamos trabajando con una Exacto. sola masa, Orlando, es una sola masa. Esta sumatoria de fuerzas es sobre una sola masa. Nosotros solo hicimos el diagrama de cuerpo libre sobre una sola masa. Ah, ya, ya. Gracias, profe. Acá tenemos las dos masas, están separadas a una distancia de, o sea que acá tenemos un problema geométrico, ¿cierto? De donde podemos despejar teta en términos de D y L. Vamos a observar varias cosas. Primero, esto es un triángulo equilátero. Perdón, un triángulo isósceles. Eh, mm, es un triángulo isósceles, por lo tanto, la altura de un triángulo isósceles, que es esta altura que yo dibujé acá, llega al lado opuesto en un ángulo recto, ¿cierto? Y lo bisecta. ¿Qué significa que lo bisecta? Que divide el lado al que llega en dos partes iguales. Exactamente, Miguel. De medios. Profe, ahí no se puede hacer con seno de teta igualándolo al opuesto sobre la hipotenusa Exactamente. y Eso es lo que vamos a multiplicándolo hacer. por 2. Danilo, muy bien. No necesitamos multiplicado por 2. Vea. Seno de teta es igual al opuesto que es de medios sobre L. Si utilizamos la ley de los extremos y los medios, entonces esto queda como D sobre 2L. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces acá, esto es básicamente lo que obtenemos acá. Y si lo reemplazamos en la expresión que estamos trabajando, que es esta de acá, entonces nos queda masa por gravedad que multiplica a D sobre 2L igual a Q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 D al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que tenemos acá. Y de acá, entonces, ¿qué hacemos? Podemos despejar cosas. Multiplicamos ambos lados por 2L. Este 2 se va con este 4. Y esta L queda aquí Q cuadrado por L, ¿cierto? Este 2L se va con este 2. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda masa por gravedad por D igual a Q al cuadrado por L sobre 2 pi epsilon sub 0 por D cuadrado. Ya casi acabamos ahí, ¿sí o no? Sí, profe. Multiplicamos acá por D cuadrado y multiplicamos acá por D cuadrado. Este D cuadrado se va con este D cuadrado y este D cuadrado por este D queda D al cubo. Ahora dividimos ambos lados por mg. Esta mg se va con esta mg y ahí nos da D al cubo igual a Q cuadrado L sobre 2 pi epsilon sub 0 masa por gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es a lo que teníamos que llegar? Y sacamos la raíz cúbica y obtenemos ese resultado. ¿Alguna pregunta? No, profe.
Levante la mano el que quiere que subamos las diapositivas a Teams. Ya la mitad, ¿sí o no? La mitad hagan la mitad más uno. No, mentiras, igual yo los voy a subir. Entonces subimos las diapositivas a Teams de una vez para que ustedes tengan todos los procedimientos que necesitan. Para hacer el cálculo. A ver. Ah, yo no le subí ayer el solucionario, sí. No, el solucionario sí se lo Sí, subí. Lo profe. que no les Sí, había profe. no les había subido era el libro de Serway. Ese libro es importante para el parcial. Entonces se los acabo de subir. Entonces aquí les voy a subir diapositivas electrostática. Listo. A ver. Ya de ahora en adelante no vamos a hacer nada con diapositivas. Bueno, nada, no, muy poquito, pues. Listo. Bueno, entonces me voy a colocar a digitarles un taller. El taller de hoy les voy a dejar un taller mañana. Y con esos 2 talleres deberían de quedar ustedes listos para el parcial. Les recomiendo una cosa. Cuando yo les recomiende algo, es importante. Profe, ¿puede repetir? Es que no se le escucha entrecortado. ¿Cómo así que no se me escucha entrecortado? ¿O soy yo? No, más bien se me escucha entrecortado. Pues que usted dice que, profe, no se le escucha entrecortado. Entonces, sonó como un poquito chistoso, pero bueno, hágale. ¿Ahí me escucha, Miguel, o no? Sí, profe, yo le escucho fue teclado, creo que es el compañero. Yo Sí, creo también que soy escucho yo. bien. Bueno, pero igual vamos a repetir. Es la señal del compañero. Les voy a enviar ahorita, voy a comenzar a editar un taller para ustedes, para que se comiencen a preparar para el parcial. Ya llevamos 3 semanas de clase, ¿sí o no? Cada semana son 4 horas. Ah, no, hoy llevaríamos 3 semanas de clase. Entonces el parcial lo haríamos en la 6ª semana, o sea, el sábado, ¿cierto? ¿Cómo? Ah, no, profe, yo aquí diciendo que 2:30, falta la clase de la tarde. Sí, exactamente. Entonces, en la clase de la tarde vamos a ejercitar nuestra trigonometría. En el taller que yo les voy a digitar ahorita, que se los voy a enviar aproximadamente en 1 hora, es el taller del día de hoy para que vayan preparando para el parcial. Les voy a hacer una recomendación. El día del parcial tengan el taller pasado en limpio con todos los ejercicios por si yo les pido el taller. Las recomendaciones que yo les doy son importantes, no se les olvide esa recomendación. Vayan ensayando en este momento, quiero que vayan ensayando una cosa. Vayan Tengo una repasando, pregunta. ¿El taller, señora. Sí, profe, o sea, cuénteme. el taller lo pone hoy pone un taller y mañana pone otro? O Sí, señora. esto, o, Sí, ya. uno hoy y otro mañana. El de mañana es duro. Entonces, para que se vayan entrenando. Entonces, para eso vamos a repasar integrales por sustitución trigonométrica. Uy, Específicamente, profe.
No, no, no. Calma. Esto es fácil. Yo les voy a pasar un video en donde yo hice un repaso de esto. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Entonces ya en un momentico de los pasos. Entonces básicamente que lo que yo quiero es que ustedes me evalúen esta integral. Quiero que evalúen la integral de x sobre x al cuadrado más al cuadrado a la 3 medios. Y la integral de x por dx sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Ambas de estas integrales, se las voy a colocar en el taller, pero para que las vayan pensando de una vez. Ambas de esas integrales salen mucho en este curso, ¿cierto? Y yo puedo solicitarles en un parcial que las hagan. Listo. En la parte de trigonometría de los videos, un segundo, por favor, un segundo, ya le doy la palabra. En la parte de trigonometría de los videos, necesito que se concentren poderosamente de aquí a la clase de la tarde en lo que en los videos yo llamo la transformación de tangente de teta igual a t sobre 2. Listo. A, B y en los cuadrantes trigonométricos. Cuadrantes trigonométricos. 1, 2, 3 y 4 para solución de ecuaciones trigonométricas. Listo. Entonces ahí eso está, creo que en el último video, en el penúltimo, donde les enseño a solucionar ecuaciones trigonométricas. De aquí a las 2 de la tarde, tienen 4 horas. Concéntrese poderosamente en esta parte de las ecuaciones trigonométricas y de la tangente de teta medios. Es una recomendación que les doy. Recuerden. Bueno, entonces con esto ya podemos cerrar la sesión.